Hoy vamos a empezar a mirar un tema que es muy chévere y que, bueno, no solamente les va a servir si ustedes son jefes de una central, sino que también les va a servir para su vida laboral, ¿listo? Y, bueno, además de su vida laboral, también les va a servir si en algún momento ustedes llegaran a tener su empresa o su sociedad. Entonces, estos son parámetros que ustedes como empleadores deben de tener en cuenta si van a tener a cargo, pues, personal, ¿listo? Bueno, entonces vamos a hablar hoy de lo que es la seguridad social. Entonces, la seguridad social es el conjunto armónico de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos conformados por un régimen general establecido, en el cual incluyen pensiones, salud y riesgos laborales. También tenemos o incluyen lo que son subsidios familiares y los servicios sociales complementarios que se definen dentro de la ley. Bueno, recuerden que independiente de si las entidades son públicas o privadas, ellas o siempre van a estar manejadas bajo el régimen nacional. Entonces, acuérdense que a pesar de que, por ejemplo, un hospital sea público y una clínica sea privada, ambos tienen que cumplir con la normatividad y pues ninguna puede saltarse, digámoslo así, como la ley, ¿no? Entonces, independiente de que sea público o privada, para las dos está toda la normatividad vigente. Bueno, los beneficios para los trabajadores en cuanto a tener o acceder a estos servicios es una garantía de protección de los derechos fundamentales como es la salud, la prestación y asistencia económica para los trabajadores y su familia, la generación de ingresos que mejoren por la parte económica de sus hogares, recreación y cultura para el trabajador y sus familias, y la parte pues de seguridad y salud en el trabajo, que es muy importante. Otros beneficios es permitir que los trabajadores y sus familiares se beneficien del sistema de seguridad integral. Entonces, por ejemplo, cuando sus papás trabajan, ellos los afilian a ustedes como los beneficiarios o puede afiliar a su esposa como beneficiaria. ¿Listo? Entonces, eso es uno de los beneficios de tener pues a los trabajadores afiliados al sistema de salud. Los hijos pueden ser o se pueden afiliar hasta los 18 años o 25 años si demuestran que continúan estudiando. También es un beneficio de los últimos años, por ejemplo, lo que llaman familias reconstruidas, que digámoslo así, pues inicialmente tenían un núcleo familiar, pero se separan y luego, digámoslo así, que el señor vuelve a conseguir una esposa. Entonces, esos hijos de la esposa pueden ser incluidos dentro de los beneficios de ese trabajador porque pues hace parte ahora de un nuevo núcleo familiar. Entonces, así no sean hijos de este señor, como formaron un nuevo grupo familiar, un nuevo núcleo, obviamente hay que demostrarlo bajo una documentación en notaría, pues que ahora es un nuevo núcleo familiar, el señor puede tomar como beneficiarios a los hijos de esta señora. Entonces los puede meter al sistema de salud, al sistema por lo menos de recreación que manejan las cajas de compensación y estos niños pueden ser beneficiarios pues de todas las, digámoslo así, beneficios del empleado. ¿Listo? Entonces eso es muy importante para que lo tengan en cuenta. Dentro de los beneficios también, entonces, crean un ambiente laboral seguro para los trabajadores o contratistas. Bueno, una diferencia entre trabajador y contratista es que, como su nombre lo dice, lo contratan solamente para una actividad. Listo, más adelante también vamos a ver los tipos de contratación que existen. La parte de cobertura de riesgos por parte del sistema y cumplimiento pues de normas y el aumento de la productividad del negocio, eso pues hace parte de los beneficios para los empleados. Dentro del sistema de seguridad social integral está en vigente Colombia a partir del 93 cuando nace la ley 100. Entonces, antes de la ley 100 solamente había una entidad y esa entidad era el Seguro Social. Entonces, el Seguro Social se dividía en tres, en salud, en pensiones y en ARL. Pero
pues, y lo manejaba el Estado. Pero pues por ser una sola entidad tan grande, pues digámoslo así, que los beneficios para los trabajadores no era tan bueno, era un problema por lo menos en cuanto a salud, poder acceder a una cita, bueno, en fin, eso era muy, muy complejo porque era una sola entidad para atender a toda la población. Entonces, esa fue una de las reconstrucciones que se hizo y esa fue una de las modificaciones que realiza la ley 100. Entonces da apertura a las EPS. Entonces a partir del 93 nacen estas entidades privadas que son entidades que agrupan a las personas para prestar el servicio de salud. Y también nacen las IPS, que son las instituciones que prestan como tal el servicio de salud. A partir del 93, cuando nace la ley 100. Entonces, a partir de esta ley, se crean las entidades privadas, pero también la parte pública, pues digámoslo así, sigue ejerciendo control o sigue ejerciendo o tiene algunas entidades. Entonces ya las personas son las que deciden a qué EPS pertenecen, a dónde llevan sus aportes para pensión, porque también entonces empiezan las entidades privadas. Entonces ya la persona decide como tal a cuál sistema pues quiere pertenecer, si al público o al privado. La seguridad social pues es un servicio, como ya lo decíamos, público y pues que lo pueden aplicar tanto entidades privadas o públicas, pero que finalmente está con la dirección del Estado y con la coordinación y control del Estado. Los componentes del sistema pues, de salud ya sabemos que son pensión, salud, riesgos laborales y servicios sociales complementarios, que son los que vamos a ver ahora. Bueno, dentro del sistema general de pensiones, esto es muy importante. Las personas, o nos pasa mucho a los instrumentadores, porque cuando realmente nosotros salimos a trabajar, cuando usted es contratado por una empresa, pues la empresa tiene la obligación de afiliarla a usted a estos 3 servicios de salud, pensión y ARL. Entonces, ahorita vamos a ver, usted como empleado, pues coloca un aporte y la empresa coloca otro aporte para cubrir como esa mesada para cubrir salud y pensiones. Pero resulta que cuando usted trabaja de manera particular o por servicios, como lo suelen hacer los instrumentadores que trabajan, por ejemplo, con cirujanos plásticos, que no tienen un contrato como tal, sino que trabajan por cirugía. Entonces, por lo general, los instrumentadores siempre cotizan a salud, porque cuando usted es independiente, usted solamente puede, puede cotizar a salud y es opcional si cotiza a pensión. Pero resulta que uno en el momento no lo ve, no lo dimensiona, y uno dice, no, eso pensión solamente es para la vejez. Y pues yo acabo de salir, tengo 22 años, eso todavía falta mucho tiempo. Resulta que cuando uno cotiza para pensión, no solamente está cotizando para la vejez, también está cotizando para invalidez o muerte. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, si usted está cotizando y desgraciadamente usted sale, tiene un accidente muy, muy grave y muere, entonces esa pensión, eso que usted ha cotizado, le puede quedar, por ejemplo, o a su esposa o a sus hijos, o en este caso, a mamá o papá si no tienen pensión. O en el caso, por ejemplo, de invalidez, usted iba saliendo del centro médico, se cayó, bueno, tuvo un accidente terrible, quedó inválido, no puede laborar más, pero usted estaba cotizando al Sistema General de Pensiones. Entonces, usted puede acceder a pensión por invalidez. Entonces, miren que la pensión no es solamente, o uno tiene el concepto de que pensión, o cuando uno cotiza para pensión solamente es para vejez. Entonces, también se puede acceder a la pensión por invalidez o por muerte. ¿Y cuáles son los beneficiarios? Pues, o el cónyuge, o los hijos menores de edad, o papá o mamá que no tengan un sistema de pensión. Obviamente hay que tener un límite, como, perdón, un mínimo de cotización, son más o menos 3 años. Entonces, si la persona tiene 3 años cotizando a pensión, puede acceder a estos beneficios. Entonces, es muy importante para que lo tengan en cuenta. Entonces, si van a trabajar independientes, coticen no solamente a salud, sino que coticen también a pensión. Bueno.
el primero es un régimen de prima media y bueno, esto también es muy complejo. Dentro de las entidades prestadoras o las entidades que manejan las pensiones, bueno, tenemos las públicas y las privadas. Dentro de la pública tenemos Colpensiones, que era el antiguo Seguro Social. Tiene como ventaja que, pues obviamente lo maneja el Estado, y siempre va a responder por tu dinero. O sea, por más cosas que pasen, el Estado pues nunca va a quebrar y tu dinero de cierta manera está seguro. Pero hay que cumplir ciertas cosas, unas condiciones. Hay que cumplir con una edad para hombre o mujer y hay que cumplir con un número de semanas cotizadas para poder acceder a esa pensión. ¿Listo? Si es para vejez. Y tenemos las entidades privadas que manejan un poquito diferente el discurso. Ellos no exigen, digámoslo así, lo que manejan es tu dinero, lo ponen a trabajar en la bolsa. Entonces, ¿cuál es el peligro? Que si estas entidades quiebran, pues tu dinero puede verse en peligro. Y puedes pues ahí tener, así como tienes ganancias, pues puedes tener pérdidas. ¿Por qué? Porque tu dinero está trabajando en la bolsa. Eso por un lado. Por otro lado, ellos, por ejemplo, tú colocas tu límite. Tú quieres decir, listo, yo me quiero pensionar a los 40 años. Entonces, ellos te hacen una proyección y te dicen, listo, si usted quiere pensionarse a los 40 años, tiene que cotizar tanto mensual. Entonces, tú cotizas el monto que ellos te dicen y te pensionas a los 40. Pero ellos también te hacen una proyección. Bueno, eso que usted ahorra, es como un ahorro programado, eso te sirve. Ellos hacen unas proyecciones, más o menos la vida de una persona actualmente está alrededor como de 70 años, entonces ellos te hacen una proyección más o menos a los 70 años, entonces ellos te dicen, bueno, usted se puede pensionar a los 40 años, tiene que abonar mensualmente tanto dinero y este dinero le va a alcanzar hasta los 70 años. Hasta los 70 nosotros le damos su mesada. A partir de el día 70, cuando usted tenga ya 71 años, ya no hay más dinero. Entonces, son cositas que uno de pronto desconoce y son muy importantes conocerlas para que usted tome la mejor decisión y sepa dónde van a estar administradas por lo menos su pensión. Cuando usted ingrese a laborar a la clínica o donde ingrese a laborar, lo primero que le van a decir cuando firme contrato es, bueno, qué EPS va a elegir y qué sistema de pensión va a elegir. Lo recomendable y lo que dicen los expertos es que pues escojan Colpensiones, que es la entidad que es manejada por el Estado. Pues porque lo que yo les decía es mucho más seguro, el Estado nunca va a quebrar, a diferencia pues de esas entidades privadas que pues uno prácticamente que desconoce el manejo que estas personas le dan a esas entidades. Entonces, lo que hablábamos ahora, entonces el segundo régimen, el primer régimen es Colpensiones, que está administrada por el Estado, y el segundo régimen es un ahorro individual con solidaridad, lo que hablábamos ahora. Como usted puede tener ganancias, puede tener pérdidas, ¿listo? Porque es solidario. Y es un ahorro individual porque pues cada persona programa su retiro. Entonces, por eso se dice que es un ahorro individual. Es privado, y pues es operado por las entidades administradoras de fondos de pensiones, por lo menos Horizonte, todas estas entidades pues privadas. ¿Listo? Bueno, preguntas hasta ahí sobre pensiones. ¿No? ¿Hasta ahí claro? Sí, señora. Listo. Bueno, dentro del Sistema General de Salud, entonces tenemos que es el sistema de seguridad social, que tiene como objetivo pues regular el servicio público esencial de salud. Es crear condiciones de acceso al servicio para toda la población en todos los niveles de atención. Lo que hablábamos ahora, entonces, está operado por entidades promotoras de salud, que son las EPS, y por instituciones que prestan como tal el servicio de salud, que son las IPS.
Digamos que ese fue una de las fallas del extinto Salucop. Salucop lo consideraron un monopolio porque ella tenía los afiliados, o sea, EPS, pero además tenía sus clínicas, sus IPS. Entonces, ellos atendían su población en sus propias clínicas. Esto ocasionó un conflicto y por eso fue intervenida. Lo que dice el sistema en garantía de atención a los pacientes es que, listo, bueno, las EPS tienen que contratar con las IPS de tal manera que se garantice todos, absolutamente todos los servicios para los usuarios de esas EPS. ¿Qué quiere decir eso? Que si la señora está embarazada, a ella le pueda cumplir su EPS con una sala de partos, que le pueda cumplir con, por ejemplo, una UCI neonatal, que la EPS tenga contrataciones con diferentes IPS para que esa señora pueda acceder a absolutamente todos los servicios. Entonces, por eso ellos decían que por más que ellos tuvieran, que Salucop tuviera sus clínicas, en algún momento no podían llegar a cumplir con todas las expectativas de los usuarios, entonces por eso la intervinieron. Por eso ustedes ven, por ejemplo, que usted tiene Confenalco, pero entonces laboratorio lo atiende tal, la farmacia lo atiende tal, si usted, por ejemplo, le van a hacer cirugía de determinada especialidad, lo atienden en tal institución. ¿Por qué? Porque la EPS contrata con diferentes instituciones, diferentes IPS, ¿para qué? Para que el usuario en cualquier momento determinado pueda acceder a cualquier servicio. Entonces, eso es muy importante, que uno lo tenga en cuenta. Dentro del Sistema General de Riesgos Laborales, que esto es importantísimo, que es diferente al sistema de salud. Entonces, cuando usted tiene una enfermedad general, pues usted acude a su EPS. Pero cuando usted tiene un accidente dentro de su sitio de trabajo, a usted quien lo va a cobijar no es su EPS, sino el Sistema de Riesgos Laborales. ¿Listo? Porque fue un accidente de trabajo. Entonces, es el conjunto también de entidades públicas o privadas que están vigiladas bajo una normatividad y una serie de procedimientos destinados a prevenir y a proteger y a atender a los trabajadores en efecto de enfermedades, accidentes y que puedan pues ocurrir ocasionalmente o como consecuencia del trabajo que desarrollan. De ahí la importancia, por ejemplo, en la central de todo lo que son los elementos de bioseguridad, porque una vez se ocurre un accidente, obviamente la ARL pues ofrece sus servicios, pero ellos luego vienen a investigar ese accidente. Entonces empiezan a mirar, hay unas personas pues que son expertas en esto, especialistas, y ellos empiezan a investigar, bueno, ¿por qué se accidentó? ¿Qué pasó? ¿Qué condiciones tenía? ¿Por qué? Porque finalmente, si la persona queda con alguna discapacidad o queda con algún efecto secundario, los que responden son precisamente estas aseguradoras de riesgos laborales. Entonces ellos pues no van a querer pagar dinero, entonces lo que ellos van a querer es mirar, comprobar que todo esté funcionando perfectamente. Entonces, esas investigaciones de esos accidentes laborales se hacen, uno, para corregirlos, o sea, para tomar y mirar qué fue lo que pasó y tomar pues las correcciones respectivas para que esos accidentes no vuelvan a pasar. Por ejemplo, ustedes están afiliados a una ARL, ¿por qué? Porque ustedes van a diferentes instituciones y a ustedes les puede ocurrir un accidente en la zona donde están laborando. Entonces, por ejemplo, lo más común que nos pasa pues son los pinchazos en los dedos. Entonces, cuando ocurren estos accidentes, obviamente se reporta a la línea, la ARL los atiende, pero posteriormente a ustedes les hacen un seguimiento, los llaman de recursos humanos, hay que llenar unas planillas, empiezan a investigar, bueno, ¿por qué se accidentó? ¿Cómo así? No tenía las gafas, y tenía las gafas. Entonces empiezan a investigar el accidente precisamente para prevenir futuros accidentes en otros colaboradores y evitar
pues que ellos finalmente pues tengan que pagar indemnizaciones y todas estas cosas. Entonces, importantísimo, importantísimo que cuando ustedes entren a laborar como instrumentadores en una institución, pues que obviamente los afilien a este sistema de salud que consta de seguridad social, que consta de salud, pensiones y riesgos laborales. Los riesgos laborales no los escoge el trabajador, a diferencia de pensiones y EPS. ¿Por qué? Porque los riesgos laborales finalmente los paga el empleador. Entonces, la compañía o la empresa, pues, escogerá el sistema de riesgos laborales que más le favorezca o con el que ellos tengan su contratación. ¿Listo? Por ejemplo, en el caso de nosotros, tanto docentes como estudiantes, estamos afiliados a SURA, ¿listo? Como riesgo profesional. Y eso no lo escogemos nosotros, eso digámoslo así, que la empresa ya nos dice, bueno, ustedes como riesgos laborales van a tener SURA, pero uno como empleado sí puede escoger su EPS y quién le va a manejar las pensiones. La financiación proviene de la cotización obligatoria determinada por el nivel de riesgo y la clasificación de riesgo a la cual uno como empleador afilia a su empleado. Entonces, dentro del régimen está riesgo 1, que es el mínimo riesgo que tienen los empleados, hasta el nivel 4, siendo nosotros estamos clasificados en ese riesgo, porque tenemos riesgos biológicos que, digamos así, es lo más grande. Entonces, las cotizaciones dependen del nivel de riesgo al cual vaya a ser afiliado ese empleado. Bueno, otros servicios sociales complementarios que hay en Colombia es que es un subsidio al adulto mayor. Con este subsidio económico se busca proteger a las personas de la tercera edad que se encuentran desamparadas, que no tienen una pensión y que viven en la indigencia. Por lo general, pues pocas personas saben de este subsidio y que viven en extrema pobreza. Hoy en día, pues este componente se desarrolla a través del programa Colombia Mayor y se le otorga un subsidio económico a las personas mayores de la tercera edad que no tienen un ingreso, o sea, que en su juventud no cotizaron a pensión y que obviamente ya no pueden trabajar. Entonces está este programa donde las personas mayores pueden acceder y mensualmente les dan como un subsidio para que ellos puedan sobrevivir. Bueno, otro elemento muy importante son las cesantías. Las cesantías es una prestación social a la cual tienen derecho los empleados del sector público o privado y está diseñado con el fin de crear un ahorro. ¿Para qué? Para que el empleado lo pueda utilizar para pagar estudios, para mejoras o compra de vivienda, o en el caso de que quede sin empleo, pueda sacar este ahorro y pueda mantenerse mientras se puede ubicar en otro lado. Las cesantías es un salario del empleado y se da de manera anualizada. Entonces, las empresas siempre, en más o menos enero, consignan las cesantías. Esta prestación no se le da a la persona, sino que se consignan en un fondo de cesantías que la persona también puede escoger. Y se le consigna año a año. Entonces, año a año se le consigna un salario. Y como les repito, no es que las personas la puedan retirar cuando ellas quieran, no, solamente en esos 3 casos se pueden retirar las cesantías. 1, cuando usted quede desempleado y obviamente pues demuestre que quedó desempleado. 2, cuando usted vaya a hacer compra de vivienda o mejoras en su vivienda. Y 3, por educación. Entonces, esas son las 3 condiciones para usted poder retirar las cesantías. Las cesantías son administradas por fondos privados o por el Fondo Nacional del Ahorro, que es el fondo, digámoslo así, público. En este caso, pues, son los trabajadores del Estado, pues la mayoría pues tienen su fondo de cesantía en el Fondo Nacional del Ahorro.
Y si usted no durante su vida pues no ha retirado sus cesantías, pues ahí va a tener un ahorro y cuando se pensione, pues a usted le van a dar lo que usted ahorró, digámoslo así. Cuando usted lo liquidan, porque por ejemplo su contrato terminó, entonces a usted le liquidan proporcional el tiempo que ha trabajado y le dan sus cesantías también. ¿Listo? Profe, pero en esa parte, o sea, Señora. no lo pagan completo, lo de la cesantía. No lo O sea, lo pagan que haya ahorrado dependiendo. como... Dependiendo. Por ejemplo, las cesantías se deben de consignar a las personas cada año. ¿Listo? Entonces, en enero, las empresas consignan las cesantías. Pero, por ejemplo, tu contrato, bueno, digámoslo así, la clínica quebró. ¿Listo? Y quebró en junio. Entonces, te dan proporcional lo que se trabajó ese año, de enero hasta junio. Obviamente cuando te vayan a entregar las cesantías, lo que tú dices, no van a entregar todo completo, pues porque, digámoslo así, ellos son como bancos chiquitos y pues también necesitan llevar su administración. Entonces, ellos siempre te retienen un porcentaje, digámoslo así, por la administración de tu dinero. Eso es cierto. Profe, mire que algunas empresas, las Sí. cesantías también lo pueden utilizar cuando las pueden sacar cuando fallece un familiar. Bueno, lo que pasa es que cuando fallece un familiar, por lo general hay empresas que tienen fondos especiales precisamente para la cobertura de esas eventualidades. Entonces, estas empresas contratan a su vez con empresas que prestan todo este servicio funerario y todas estas cosas, y a los empleados, muchas veces uno como nunca mira su recibo de pago, sino que a usted le dicen vamos a pagarle 2 millones de pesos y como usted se contenta porque usted recibe los 2 millones, listo, pero usted nunca se coloca a mirar qué es lo que le están descontando. Resulta que las empresas hacen contrataciones a su vez con otras empresas que cubren toda esta parte de funerarias y todas estas cosas y a usted como empleado le están descontando mensual un porcentaje. Puede ser mínimo, pueden ser 10,000 pesos, 15,000 pesos, pero usted mes a mes le están descontando. Entonces resulta que cuando muere un familiar, claro, digámoslo así, la empresa le da a usted como un subsidio, un beneficio. Entonces usted dice, ay, sí, la empresa tan chévere me dio este beneficio por la muerte de tal persona. Pero no es que la empresa sea chévere. A cada uno de los trabajadores mensualmente le están descontando ese dinero precisamente para dar cubrimiento cuando hayan estas eventualidades. Pues se sobreentiende que cuando hay un fallecimiento, pues hay muchas cosas por cubrir, porque por lo general esas son cosas que nosotros tampoco prevemos, más bien. Nosotros nunca planificamos nuestra muerte y nunca pensamos en eso. Entonces, son muy pocas las personas que con tiempo pagan, digámoslo así, su parte pues de funeraria y todas estas cosas, que cuando uno las va a necesitar son supremamente costosas. No bajan más o menos de 3 o 5 millones de pesos. Entonces, no es lo mismo que usted tenga 5 millones de pesos debajo del colchón a mensualmente ir pagando un servicio de estos funerarios. Entonces, hay empresas, digámoslo así, que pensando en el trabajador y pensando en estas eventualidades, hacen contrataciones con estas empresas que prestan este servicio y mensualmente a las personas como es algo mínimo, es una cuota mínima 10,000, 15,000 pesos, pues las personas no se dan cuenta, pero realmente ahí están pagando su servicio funerario y cuando pasa una eventualidad de estas, a esas personas les reconocen un subsidio. Otra cosa que es muy importante, las personas pensionadas y sobre todo pensionadas por el Estado tienen derecho a todo el servicio funerario y las personas desconocen eso. Entonces, ¿por qué? Porque mensualmente al pensionado le están descontando su servicio funerario. Entonces, hay muchos abuelitos que ellos ya tienen, digámoslo así, aparte, han pagado su servicio funerario y desconocen que el Estado está en la obligación de cubrir esas exequias. ¿Por qué? Porque al pensionado se le saca mensualmente un dinero para cubrir esa eventualidad.
Profe, lo que pasa es que a veces mucha gente lo hace de esa manera así, porque por lo Ujú, menos cuando, pues digamos, los familiares que tú tengas dentro de esa prestación, ujú, a la hora de fallecer, tú llevas, digamos, como el recibo, bueno, no sé, ajá, que verifique pues que falleció y todo eso y los gastos, independientemente, y a ti te devuelven como 2 millones y pico ajá, en lo las que dos vale el partes. servicio funerario. Ajá, Ujú. en las dos partes, así sea que tú pagues funeraria por aparte, también te lo pagan. Y son cosas Luisa, que las eso es personas la desconocen. transfusión. Eso se Y llama son, acta de función. ajá, y eso, imagínense que eso son cosas que las personas desconocen y las personas tienen derecho a esto. Hay digámoslo así, funerarias que bueno, son, digámoslo así, un poco claras y orientan a las personas, pero pues hay otras que no. Y es un dinero que le corresponde a la familia porque las personas lo han pagado doble. Entonces es un poquito como conocer esta parte y es un dinero pues que obviamente en esta circunstancia pues le va a servir mucho a la familia, porque luego hay que sacar una serie de documentos y todo esto es costoso. Entonces es un dinero que le sirve a la familia. Entonces para que tengan en cuenta todas las personas que son pensionadas, automáticamente ya tienen su servicio funerario cubierto. ¿Por qué? Porque mensualmente dentro de su prestación le están debitando un dinero para este servicio. O sea, tampoco es que el Estado se lo dé gratis, sino que la persona le están descontando mes a mes ese servicio. Por eso es muy importante cuando ustedes empiecen a trabajar, miren sus recibos de pago, miren qué les están descontando. Eh, Sino que uno nunca le presta atención a esta parte. En la próxima clase que veamos cuánto vale, por ejemplo, el valor nocturno, el valor de fin de semana, eso también es muy importante que usted sepa cuánto vale hacer un domingo, cuánto vale hacer una noche. Y uno realmente nunca le presta atención a eso, y eso es dinero. Profe, una pregunta, lo de las cesantías, digamos, ¿es igual para régimen especial y pues los normales? O sea, en la cuestión de No, demostrar, porque por lo no, menos, no. digamos, en régimen especial, a lo que yo tengo entendido, Ajá. pues por mi mamá, Uh-huh, o sea, ya siempre le toca, digamos, pagar un contador para que le haga toda esa vuelta, para que, digamos, le toque que uh-huh, demostrar para qué va a utilizar esa plata. Y pues también le miran la uh-huh. parte de, creo que es el escalofón, algo así. Sí. Ujú. Ah, bueno, También. ya que tocaste lo de régimen especial, es muy importante que aclaremos este punto para las personas que no lo conocen. Resulta que hay algo que se llama régimen especial y esto comprende magisterio, pero magisterio a nivel público, o sea, no son las entidades privadas, estamos hablando de la parte pública. Magisterio, Fuerzas Armadas, lo que era antes todo lo del Pacífico, ferrocarriles y todo lo que era colpuertos de la parte del Pacífico. ¿Qué quiere decir? Ellos tienen, como su nombre lo dice, un sistema especial, un régimen especial en cuanto a salud y pensiones. Entonces, ellos son pues digamos que por sus convenios colectivos, por sus sindicatos y por todas estas cosas, ellos han obtenido algunos beneficios en cuanto a sus prestaciones. Entonces, como tú lo nombrabas, por ejemplo, el magisterio tiene una serie de categorías, de escalafones, lo mismo pasa, por ejemplo, en la policía y en las Fuerzas Armadas. Y ellos tienen unas entidades donde prestan salud, entonces solamente los del magisterio van a tal lugar, donde ellos, a diferencia por lo menos de los régimen subsidiados, ellos tienen acceso a absolutamente todo. O sea, no es como nosotros, por ejemplo, que nosotros somos régimen subsidiado, tenemos un EPS, por decir Sura, con Fenalco, y si nos van o nos mandan un examen especializado, tenemos que ir, autorizar, hacer todo el papeleo, bueno, en fin. Ellos no, como ellos son régimen especial, ellos automáticamente tienen derecho a todas estas cosas. Ellos también tienen un poquito diferente la parte de pensiones, entonces ellos no se pensionan como el resto de las personas, sino que ellos tienen unas edades y tienen un tiempo de trabajo para poder acceder a su pensión. Entonces los regímenes especiales son
magisterio, Fuerzas Armadas, Policía, Ejército, y la parte de todo lo que era colpuertos, ferrocarriles, toda esta parte del Pacífico. Profe, igual Ellos las tienen, primas, ¿no? exacto, ajá, también tienen primas adicionales, tienen un porcentaje diferente, o sea, por eso se llaman régimen especiales. Tienen un poquito diferente toda esta parte al común de las personas. Ellos tienen también sus propios sindicatos que pelean, digámoslo así, por esos derechos y todos estos servicios pues que ellos prestan. Y en cuanto al magisterio, como yo les decía, es solamente, ese régimen especial es solamente para los profesores que trabajan con el Estado. Un profesor que trabaja en una entidad privada es totalmente diferente, pues porque es una entidad privada y ellos sí pues tienen el régimen del que estamos hablando. Pero cuando ellos se presentan a exámenes públicos y a convocatorias públicas y quedan con el Estado, entonces automáticamente hacen parte de ese régimen especial. Bueno, vamos a hablar un poquito de los subsidios familiares. Entonces, los subsidios familiares son una prestación social cuyo objetivo fundamental consiste en el alivio de las cargas económicas y que representa un sostenimiento a las familias, al núcleo familiar, y eso está consagrado en el artículo 343 del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, a las personas que ganan menos de 3 salarios mínimos, tienen derecho pues a estos subsidios familiares. El subsidio familiar no es un salario y esto es muy importante. ¿Salario qué es? Entonces es lo que usted venga mensualmente, siempre, ¿listo? Lo que son primas, lo que son subsidios familiares, lo que son bonificaciones, recargos, eso no hace parte de su salario. ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque son beneficios que puede usted tenerlos este mes, pero el próximo mes no los puede tener. ¿Y eso para qué le sirve? En el caso de que usted vaya a pedir, por ejemplo, un préstamo a una entidad bancaria, ellos solamente se van a fijar en su salario básico, ¿listo? Entonces, por ejemplo, usted se gana 2.500.000, pero realmente usted no va a recibir esos 2.500.000. ¿Por qué? Porque de esos 2.500.000 le van a restar lo que a usted le corresponde aportar por salud, por pensión, por una serie de cosas. Entonces usted no va a recibir los 2.500.000, sino que mensualmente va a recibir, por decir algo, 2.200.000. Entonces ese 2.200.000 es realmente su salario. ¿Listo? Y las otras son elementos que usted se puede ir ganando mes a mes, ¿listo? Pero no hacen parte de su salario, o sea, el banco no se lo va a tener en cuenta, porque usted este mes pudo hacer muchas noches, entonces este mes le fue muy bien en recargos nocturnos, pero el otro mes no hacer ningún recargo, entonces no hace parte de su salario como tal. Entonces, los subsidios familiares no hacen parte de su salario. Es un derecho que tienen las personas que ganan menos de 3 salarios mínimos y están administrados por las cajas de compensación familiar. Profe, en Y esa pues, parte, pues me queda un poco pues dudoso porque por lo menos, o sea, yo recibo eso y eso que mi mamá gana pues más de 6 salarios mínimos. Fuera de eso bueno, porque lo mi que mamá es de pasa, magisterio. bueno, porque son regímenes especiales. Entonces, los regímenes especiales, digamos que tienen todo totalmente diferente al resto de la humanidad. Entonces, por eso se llaman regímenes especiales, porque ellos tienen, como yo les decía, eh, tienen un sistema de salud diferente, tienen un sistema de pensión diferente, ellos se pensionan a una edad diferente, con una cotización de semanas diferente, entonces por eso se llaman regímenes especiales. Al resto de la humanidad, pues nos toca esto que les estoy explicando. Entonces, estos subsidios familiares son un pequeño aporte que hace el gobierno para, digámoslo así, aliviar un poquito como los factores económicos de las familias, pues de clase media,
Y estos subsidios son subsidios familiares que son administrados como bienes, servicios o ayudas monetarias y son administrados por las cajas de compensación. Entonces, con este aporte, las familias pueden acceder a cultura, a recreación, tienen un pequeño aporte como de 25.000 pesos para si tienen niños estudiando o personas menores de 25 años que estén estudiando, tienen este aporte mensual y es una ayuda, o sea, es un aporte muy pequeño, pero que finalmente es una ayuda para las familias. Y también estos subsidios familiares y estas cajas de compensación ayudan a los trabajadores, por lo menos en cuanto a bienes y servicios, para poder adquirir casas. Entonces, digámoslo así que el gobierno destina unos dineros para que estas cajas de compensación las administren y las personas que están afiliadas a estas cajas de compensación puedan acceder a esos subsidios y puedan comprar, por ejemplo, su casa, pueden hacer viajes. Entonces hay una serie pues, de bienes y servicios que se pueden adquirir por medio de los subsidios familiares y por medio de las cajas de compensación. Bueno, esto es muy En cuanto a los subsidios, ya lo bajaron, ya no son hasta los 25, sino hasta los 24. ¿Por qué lo digo? Porque a mí ya me sacaron de eso. Yo no lo sabía y uno llama a las cajas de compensaciones y dicen que ya llegó un nuevo decreto que ya no van a permitir hasta los 25, sino hasta los 24. Entonces, ya va hasta los 24. Esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, ya sea que ustedes vayan a trabajar como empleados o que ustedes tengan su empresa y contraten personas. Entonces, la salud, para la cotización de salud se distribuye de la siguiente manera. Es el 12.5 del salario de la persona y ese 12.5 se va a distribuir. El 4% lo aporta el trabajador y el 8.5 lo aporta el empleador. Entonces, si usted va a trabajar en una clínica X, a usted le van a descontar el 4% para salud y el restante lo va a pagar la empresa. ¿Listo? En el caso contrario, si usted es la persona que contrata, entonces usted del salario de esa persona le va a descontar el 4% y usted va a pagar el 8.5%. ¿Listo? Eso en cuanto a salud. En cuanto a pensión, la pensión es el 16% del salario, el cual le corresponde 4% al trabajador y 12% al empleador. En cuanto a los riesgos laborales, el trabajador no aporta nada porque el riesgo laboral lo asume en su totalidad la empresa. ¿Listo? Por eso es que ahora hablábamos que tanto pensión como salud, digámoslo así, que el empleado puede escoger cuál es su salud y cuál es su pensión, pero riesgos laborales no, porque es una contratación que hace la empresa. Y el empleado no le sacan absolutamente ningún dinero, sino que todo lo asume, perdón, el empleador, ¿listo? En este caso, por ejemplo, la clínica donde usted vaya a trabajar. Y hablábamos que los aportes varían dependiendo el nivel de riesgo al cual esté enfrentado ese trabajador. Obviamente no va a ser el mismo riesgo de una persona, por ejemplo, que vende zapatos en un almacén a una persona que trabaja, por ejemplo, como nosotros en un quirófano y que estamos expuestos a riesgos biológicos. Entonces, obviamente, la empresa va a pagar mucho más por nosotros. ¿Listo? Y los aportes van desde el 0.34 hasta el 8.7, ¿listo? Dependiendo del riesgo. Algo muy importante que ustedes deben de tener en cuenta como jefes de una central. Resulta que mientras los empleados estén en su horario laboral, ellos no pueden salir del espacio que esté destinado para que ellos laboren. ¿Qué quiere decir esto? Resulta que usted trabaja en una clínica, así sea pequeña, es la jefe, y a las 3 de la tarde un empleado le dice, ay, venga jefe, hágame un favor, déjeme ir allá al frente, a la tienda al frente, a comprar una gaseosa porque es que qué calor que está haciendo. Entonces usted le dice, listo, sí, vaya, le da permiso. Resulta que el señor saliendo lo coge una moto, lo atropella una moto.
¿Eso es un riesgo laboral? No. Pero el señor está en las horas laborales. Sí, es un riesgo laboral, profe. Sí, profe. ¿Sí es un riesgo laboral o no Pues, es un riesgo laboral? sí, porque está en horario de trabajo y fuera de eso lo mandó, Pero digamos, igual el no está jefe. en el lugar donde debe estar. Bueno, resulta que esas cosas nunca deben de pasar, nunca, ¿listo? O sea, usted lo tiene que tener muy claro y muchas veces uno comete errores por desconocer la normatividad. Entonces, ustedes como jefe nunca deben de permitir que las personas que ustedes tienen a cargo salgan de su ámbito laboral. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si pasa un accidente, acuérdense que cada que pasa un accidente dentro de las instalaciones, luego va a venir la aseguradora a reconstruir pues el accidente y hacer la investigación del caso. Entonces, esas cosas nunca deben de pasar. No, jefe, hágame un favor, déjeme ir al piso no sé qué, a visitar el familiar, a visitar. No, nada de esas cosas pueden pasar, porque la persona subiendo las escaleras, bajando las escaleras, se puede accidentar y no estaba dentro de su lugar de trabajo. ¿Listo? Entonces, con eso hay que tener mucho cuidado. Volvemos al caso del señor que se accidentó en una moto. Resulta que sí se considera un accidente laboral. ¿Por qué? Porque resulta que él es subordinado suyo. Y él puede alegar que usted le dio la orden de que saliera a comprar la gaseosa y él está cumpliendo con la orden suya. Entonces usted se puede meter en un problema grandísimo, grandísimo, porque el señor dentro de sus funciones no está ir a comprar gaseosas o salir de la institución. Entonces, con eso hay que tener mucho cuidado. ¿Listo? Entonces, si llegara a pasar una condición de esas, con mucha pena, pero pues las personas, mientras estén en su horario laboral de 6 horas, de 8 horas, tienen que permanecer en la central de esterilización. ¿Listo? No puede permitir que ellos salgan ni siquiera dentro de la misma institución, porque si llega a pasar algo, usted es el responsable. ¿Por qué? Porque ellos están atendiendo directrices suyas como jefe. ¿Listo? Entonces, con eso hay que tener mucho cuidado. Hay unas enfermedades que se catalogan como enfermedades laborales. Por ejemplo, en cirugía. Estamos en cirugía como instrumentadores quirúrgicos, tenemos que pasar pacientes, en algún momento hicimos una mala, digámoslo así, fuerza, pasamos al paciente, nos lesionamos la columna. Eso es una enfermedad laboral, o sea, la adquiriste por la ejecución de una labor que es propia de nosotros, ¿listo? Entonces, muy seguramente, cuando a uno lo incapacitan por accidentes laborales o por enfermedades laborales, la incapacidad te la van a pagar al 100%. ¿Qué quiere decir eso? Estás en tu casa cumpliendo tu incapacidad, pero tu salario te va a llegar sin ningún problema. O sea, es como si estuvieras laborando. A diferencia de las enfermedades generales. Cuando uno se enferma y va al médico, el médico te incapacita por 3 días, pero esos 3 días te los descuentan a ti como trabajador. Entonces, tú estás en tu casa, estás incapacitada, pero tu salario no te va a llegar como normalmente te llega. ¿Por qué? Porque te van a descontar esos 3 días. A partir del 5.º día, ya lo paga la EPS. Entonces, no sé si ustedes se han dado cuenta que por lo general cuando uno va a que lo incapaciten, siempre lo incapacitan por máximo 3 días. Precisamente por eso, porque finalmente uno como trabajador es el que se paga la incapacidad. Ya a partir del 5.º día, entonces la EPS reconoce el 75% del salario, listo, por día. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con las licencias de maternidad? Las licencias de maternidad finalmente las paga la EPS, ¿listo? ¿Por qué? Porque van más de 5 días. A diferencia, por ejemplo, que usted está en el quirófano, había un mojado, un charco y usted se cayó y le incapacitan por 7 días o un día.
igual le va a llegar su salario normal. ¿Por qué? Porque fue un accidente de riesgo laboral y las aseguradoras pagan al 100%. Entonces hay que tener un poquito de cuidado con eso. Hay otras enfermedades que ya no están categorizadas dentro de enfermedades laborales, como por ejemplo el túnel carpiano. Aunque nosotros como instrumentadores somos muy propensos a sufrir de túnel carpiano porque todo el tiempo estamos utilizando guantes y así no nos demos cuenta, esos guantes están generando presión sobre el nervio radial. Y ustedes ahorita no lo van a ver, pero 15 años después, 20 años después, utilizando todos los días guantes, pues va a llegar el momento en que uno ya empieza a tener algunos síntomas y esas enfermedades ya no las están categorizando como enfermedades de riesgo laboral. Entonces, también hay que tener pues como un poquito de cuidado con eso. Es también lo que yo les explicaba la otra vez cuando estábamos viendo lo de los elementos de protección personal. El personal en su momento no lo ve o no lo siente, pero por ejemplo, utilizar ese aire comprimido en la central, eso con el tiempo lleva a una disminución auditiva y muchas ARLs no lo pagan o no lo consideran enfermedad de trabajo porque ellos dicen que hay elementos para proteger esa parte y que, digámoslo así, que si uno se lo genera es porque uno no utilizó los elementos de protección y digámoslo así que uno se lo autoinfligió, entonces hay que tener también cuidado con eso. Los elementos de protección están precisamente para eso, para protegernos. Y finalmente, si uno necesita una, digámoslo así, una licencia por invalidez o llegar a una pensión por invalidez, obviamente uno tiene que pasar primero por todos estos riesgos laborales para que ellos puedan dar el visto bueno y obviamente ellos van a colocar 1000 trabas. Entonces, por eso siempre es muy importante generar la conciencia en los trabajadores de esta parte, ¿listo? Para que después no vayan a tener inconvenientes. Bueno, dentro de los subsidios familiar, bueno, ya sabemos que es una prestación que se otorga a trabajadores cuyos recursos pues económicos pues no sean muy altos, que proporcionan al número de personas dependientes del núcleo familiar y tiene como objetivo principal aliviar la carga económica que conlleva el sostenimiento de la familia. Los papás y las mamás, por ejemplo, que no tengan una pensión, pueden acceder a estos subsidios familiares, así como los menores de edad. Papá y mamá que no tengan pensión, ellos también les llega subsidio familiar para que lo tengan en cuenta. Tienen derecho a subsidio familiar en dinero los trabajadores cuyo sueldo no sobrepase a 4 salarios mínimos. El salario mínimo está más o menos en 900 algo. Cuando uno habla de salario mínimo, no se incluye el subsidio de transporte. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. El subsidio de transporte es un subsidio que da el gobierno, pero que finalmente lo pagan las empresas, pero es un subsidio que se le da al trabajador precisamente para que se pueda transportar. Entonces, no hace parte como tal de su salario en cuanto, por ejemplo, el salario básico está como en 936, si no estoy mal, y el subsidio está como en 120,000 pesos. Entonces, claro, al trabajador le llegan las dos cosas y entonces el trabajador realmente le llega como 1,000,000 y pico. El salario mínimo. Pero si él va a pedir, por ejemplo, un préstamo en el banco, el subsidio de transporte no se lo tienen en cuenta. Le tienen en cuenta solamente los 900 y pico. ¿Listo? Entonces eso es para tenerlo en cuenta. 4 salarios mínimos, pues es multiplicar esos 900 y pico por 4 y esos son los 4 salarios mínimos. Entonces, el salario mínimo es muy importante porque yo no sé si ustedes han visto, por ejemplo, cuando hablan de subsidios de vivienda, entonces hablan, por ejemplo, vamos a tener subsidios a las viviendas menores o de menor cuantía de 125 salarios mínimos. Entonces, ¿qué hace? Pues entonces multiplique el salario mínimo por esos 125. Y sobre el salario mínimo se fijan muchísimas cosas, por ejemplo, las multas se fijan sobre el salario mínimo.
Por eso es tan importante esa discusión que a fin de año se tiene y que nosotros nunca le prestamos atención. No sé si ustedes se dan cuenta que casi que a fin de año siempre se reúnen a mirar cuánto va a subir el salario mínimo para el siguiente año. Entonces, eso tiene sus pros y sus contras. Claro, pro para las personas, porque entre más les suban 5%, 10%, pues obviamente van a devengar más, pero así como van a devengar más, pues obviamente otras cosas también van a estar sujetas a esa subida de salario mínimo. Entonces, si sube un 5%, entonces las multas, las cotizaciones, por ejemplo, de personas que pagan más de 4 salarios mínimos y acceden a salud, va a subir un 5%. Entonces, hay muchas cosas que también suben dependiendo de lo que suba el salario mínimo. Entonces, por eso siempre hay como esa puja entre unas personas ser más prudentes y no subir tanto, y otras personas pues que dicen, no, sí, suban un 10%, un 15%, pero pues eso también tiene un impacto en la economía que de pronto nosotros no lo sabemos. Entonces, por eso siempre a final de año hay esas pujas y uno siempre ve, bueno, ¿por qué a los trabajadores no les suben el 10%, el 15%? Pero porque eso también tiene un impacto en la economía. Entonces son cosas pues que uno debería estar pendiente porque esas cosas a futuro también le afectan el bolsillo a nosotros como contribuyentes en muchas cosas. Entonces, por ejemplo, las personas que pagan impuestos, entonces también se ven, digámoslo así, impactadas por esa subida del salario mínimo. Entonces, cuando usted paga su impuesto de carro, cuando usted va a hacer, por ejemplo, trámites de visas, de todas estas cosas, todo eso sube año a año dependiendo de cuánto subió el salario mínimo. Entonces, por eso son esas pujas pues que se hacen a final de año. Bueno, esto también es importante, las personas tienen derecho a esos subsidios familiares siempre y cuando laboren más de 96 horas al mes. Y se pueden sumar también los salarios de cónyuges, entre cónyuges que no sobrepasen los 6 salarios mínimos legales vigentes, pues estas personas también pueden acceder a estos subsidios familiares. Los subsidios, como hablábamos ahora, los hijastros también tienen ese beneficio, siempre y cuando sean menores de 18 años o menores, como nos decía la compañera, 24 si están estudiando. Después de los 12 años, pues se debe de acreditar la escolaridad, entonces hay que llevar pues unos documentos del colegio y pues justificar que el niño está estudiando para poder que el niño reciba ese beneficio económico. Hay algunas cajas de compensación que incluso, por ejemplo, a los niños incluso les ayudan con parte de los útiles en las temporadas escolares. Entonces, ayudan con útiles, por ejemplo, a los bebés les reconocen de cremas pues para la colita, cosas como de aseo que utilizan. Entonces, eso también depende de cada caja de compensación. Los hermanos menores, entonces, por ejemplo, si yo trabajo, yo puedo subsidiar a mi hermano que es menor de 18 años, huérfanos y que estén huérfanos de padre y madre, ¿listo? Y que dependan económicamente, por ejemplo, de mí, ¿listo? Yo puedo afiliar a mi hermano a que tenga como ese subsidio familiar, siempre y cuando pues sea huérfano, y si es mayor de 12 años, acreditar pues que está en su etapa de escolaridad. También puedo incluir, para que les llegue ese subsidio familiar, padre o madre mayor de 60 años que no reciba pensión ni del Estado y que no reciba ningún otro beneficio. Entonces, a ellos también yo los puedo meter dentro de la caja de compensación y les llega su subsidio familiar mes a mes. Pero no puede ser incluido, por ejemplo, si el señor tiene 5 hijos, que cada hijo lo meta pues en la caja de compensación. No se puede, solamente se puede uno por hijo. Y los padres y los hermanos huérfanos que tengan hijos que están con incapacidad. Por ejemplo, si tenemos un hermanito con algún síndrome o con alguna discapacidad y que pues no tengamos papá y mamá y que nosotros veamos enteramente por nuestro hermano, entonces también lo podemos incluir dentro del subsidio familiar.
¿listo? Y que tenga pues alguna discapacidad física. Podrán cobrar simultáneamente subsidio familiar por los miembros hijos de padre y madre, cuyas remuneraciones sumadas pues no sean los 4 salarios mínimos, y en caso de muerte de una persona a cargo de un trabajador o beneficiario se le pagará el subsidio extraordinario por el mes en que pues ocurra el evento. Entonces, por ejemplo, si yo tenía a mi hermano que era discapacitado y yo muero, a mi hermano le reconocen por 12 meses ese subsidio y pues ya se lo dejan de pagar. En el caso de muerte del trabajador, el beneficiario, la Caja de Compensación Familiar, contribuye con el pago por 12 meses del monto del subsidio familiar a las personas a quienes tenía a cargo y pues obviamente que acrediten que quedan, digámoslo así, desprotegidos, y pues que este señor era el que les amparaba en cuanto pues al subsidio familiar. Entonces a esas personas les reconocen un monto hasta de 12 meses. Bueno, otros beneficios que se ofrecen a los trabajadores y a su familia es una ayuda monetaria para los independientes pues, del cotizante, subsidios de vivienda, como hablábamos ahora, descuentos en programas de educación, descuentos en programas de recreación y deporte y turismo. Estos son algunos beneficios de las cajas de compensaciones, lo que hablábamos anteriormente. Entonces, dependiendo de la caja de compensación, digamos que nosotros siempre pensamos en la parte de subsidios de vivienda, pero ellos también tienen planes de educación. Hay algunas cajas de compensación que tienen sus propios colegios o tienen, por ejemplo, sus propias droguerías, y esos son beneficios para los trabajadores. De hecho, también hay alguna caja de compensación que incluso tiene hasta sus mismos supermercados. Entonces, los afiliados a la caja de compensación tienen también un porcentaje para compra de mercado, para compra de remesa, y esos son beneficios de estar afiliados a una caja de compensación. La caja de compensación también la escoge el trabajador. ¿Listo? Ya sea, pues digamos que las más comunes son Confandi y lo que antes era Confenal. ¿Listo? Y también pues tienen programas de descuento en cuanto a recreación, deporte y turismo. ¿Alguna pregunta? ¿Les quedó un poquito claro cómo? Eso es un pincelazo de lo que es la parte de seguridad social en nuestro país, ¿no? Es como un poquito de cultura general para que ustedes tengan en cuenta, no solamente porque sean jefes de una central, sino que eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta también si van a emplearse en una institución, en una clínica, o si van a trabajar de manera independiente. ¿Listo? O si ustedes van a montar su propio negocio. Entonces, para que ustedes sepan a qué tienen o a qué se van a afrontar. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Les quedó claro? Sí, señora. Sí, profe. Bueno, dentro de 8 días vamos a ver todo lo que son recargos. Recargos nocturnos, recargos festivos, cómo se hace una lista de turnos, cómo se hace la distribución de la central de esterilización. Entonces vamos a empezar ya a meternos como en estos temas. ¿Listo? Bueno, profe. Listo, Bueno. profe. Bueno, que estén muy bien. Gracias, Muchas gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe.